Bienvenidos a Escena, este espacio en kissfm.es en el que hoy nos vamos a permitir ponernos apolíticamente correctos. Porque esto es lo que nos propone el humorista. Perdona, es apocalípticamente correctos. Lo que te digo, apocalípticamente correctos, porque es lo que nos propone el humorista Luis Piedrahita en su monólogo, que ha empezado aquí este monólogo. Pero claro, bienvenido. me dijeron, tú simplemente tienes que ir allí, por si acaso Marta no es capaz de pronunciar el título del show. Digo yo, pues mira, si hay que estar allí para eso... Es que menudo juego de palabras, Luis. Apocalípticamente correcto. Es una contradicción, es un oxímoron, ¿no? Una paradoja. Apocalíptico, que en teoría es algo malo, y correcto, que es algo bueno. Sí que es cierto que el origen venía de ahí, de apolíticamente correcto, de lo políticamente correcto y de lo apolíticamente correcto, y un giro más es apocalípticamente correcto ya para que se vuelva loco todo el mundo. Toma ya, y entonces quienes vayan a verte, que ahora estás en el Teatro La Latina de Madrid, se van a encontrar con un monólogo de humor, un poquito de magia también, donde reflexionas sobre libertad y destino, algo Sí, así. Mira, es un show de humor, efectivamente, es decir, es un monólogo, eso quiere decir que soy yo solo hablando de cosas que hacen risa. El tema del que habla el show es sobre la libertad y de los motores que nos llevan a la gente, a las personas a actuar, que nos mueven y que nos bloquean. Entonces habla de la libertad y de esos dos motores principales que son el miedo y la esperanza. El miedo ata, el miedo bloquea, el miedo espanta la risa, el miedo espanta la risa, pero paradójicamente la risa espanta el miedo. Entonces es cuestión de ver quién dispara primero, es un duelo. Y eso es lo que sucede en el escenario, hay un duelo a ver quién dispara primero, si la risa o el miedo, y la risa gana por goleada. Claro, el miedo que te dije que espanta la risa, el miedo que ata y bloquea, el miedo es creer que algo malo va a pasar en el futuro. Eso sería la definición de miedo, ¿no? Creer que algo terrible va a pasar en el futuro. Eso es el miedo. El antónimo del miedo es la esperanza, que es creer que algo maravilloso te va a pasar en el futuro. Y yo voy analizando esas cositas, como cuando creemos que somos libres, entonces hablo de momentos de libertad, de momentos en los que tenemos miedo, de los momentos en los que hay esperanza, de cómo todo eso, tanto la esperanza como el miedo, suceden en el futuro. El miedo es creer que algo malo va a pasar en el futuro, la esperanza es creer que algo bueno va a pasar en el futuro. Entonces hay que hablar del futuro. Y ahí es donde entra a hablar del destino, del horóscopo, de la ciencia, de todo esto. Sí, sí. Porque tú sostienes que somos libres o estamos condicionados por un destino que ya lo tenemos ahí como marcadito. Esto es una pregunta que es muy curiosa porque cuando apareció Newton con sus leyes del tránsito celestial y era capaz de saber cómo se iban a mover los astros y todas estas cosas, realmente hubo una corriente de pensamiento que creía que si tú eres capaz de predecir el movimiento de los astros y de las moléculas y de las partículas y de los átomos, porque existen unas leyes a las que todo está sujeto, eso quiere decir que todo está escrito. Si tú eres capaz de conocer la posición de todos los cacharritos que componen el universo y las leyes por las que se mueven, tú eres capaz de saber cómo estaban ayer y cómo van a estar mañana. Y entonces el problema es que no existe la libertad. Si todo está escrito, no existe la libertad. ¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido? Efectivamente, no existe ni el mérito, ni tampoco existe la culpa. Oye, que la he cagado. No te preocupes, que estaba escrito. Oye, mira qué guay lo que he conseguido. Tampoco te pongas medallas porque eso estaba todo escrito. Y yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que hay cosas que están escritas, pero hay unas fisuras por las que nos podemos colar para poder hacer lo que nos dé la gana. Y esa es la salsa de la vida, ¿no? Esa es la salsa de la vida. Esas pequeñas grietas son la salsa de la vida. Son, pues eso, es lo que te define como persona, cada elección que tomas y que realmente es azarosa. También, fíjate qué turrón filosófico te acabo de soltar. Y esto es un monólogo de humor. Pues es de mucha risa. Te digo que hay como una risa, una carcajada cada 30 segundos. Qué bueno. Es así, sí. Pero sí que es cierto que yo los textos que hago me gusta que tengan una armazón un poquito sólida y filosófica debajo para luego llenarlo del plumaje de la risa. Pero si alguien quiere buscar debajo, está todo esto de lo que acabamos de hablar. Pero si alguien dice, uy, yo no quiero turrones de estos,
ni se da cuenta de que Que está vaya y debajo. se ría, ¿no? Ni se Que da eso- cuenta de que eso está debajo, porque se habla de las autocaravanas, se habla de los tipos de leche que hay ahora mismo, voy a hablar también del vello púbico mucho, que es un Hombre, tema es un importante, es temazo. un tema que además debería estar en boca de todos, el vello púbico. Y hablaré también sí, de las cosas que están prohibidas, de las cosas que queremos hacer y no nos dejan, de todo eso, muy gamberro es. Ujú. De cosas como muy importantes, ¿no? Y muy sesudas, y otras cosas que, bueno, que son más cotidianas. A mí me da la sensación que últimamente a todo le damos como la misma importancia, ¿no? Nos focalizamos, como que Es gastamos la cierto, ¿eh? energía en todo, vamos al límite. Es cierto, hay una Esto especie pasa. de ensalzamiento de la frivolidad y digamos, ocultamiento de lo profundo, es decir, un equipararlo todo, todo Eso, vale lo mismo, exacto. lo profundo y lo superficial. Y bueno, es un sello del siglo XXI y a ver cómo termina, ¿eh? ¿No tienes curiosidad de ver cómo termina? ¿Crees que lo veremos terminar? A ver, Ahora ya hay un meteorito yo- que viene hacia la yo Tierra. por eso te iba a decir, yo tengo mis dudas, no sé, ¿eh? ¿Tú A mí me crees? me encantaría incluso conocer qué va, O sea, qué va a ¿qué pasar quieres más. decir con que te encantaría verlo terminar? ¿Que te gustaría estar el día del fin del mundo? ¿O que te gustaría irte del mundo antes de que termine? Es decir, ¿tú quieres dejar la serie a la mitad o la quieres ver acabar? Yo es que soy de ver los finales. Sí, los Sí. hay tremendamente decepcionantes, ¿eh? Lo sé, pero prefiero comerme esa decepción ¿Sí? a la duda, ¿no? De decir, ¿qué habrá pasado? Claro. A mí es lo que más rabia me da. Una de las cosas más horribles que te puede pasar en una fiesta es irte Hombre. y que la gente siga pasándoselo bien Que sin te ti. pierdes lo mejor, Luis, Sí, siempre. y además uno se siente prescindible. Dices, me voy y se lo Y pueden se lo seguir pasando sin mí, No pero, puede ser. pero esta gente que se ha creído que es. Y claro, uno se muere y el mundo sigue haciendo películas y sigue la gente yendo a fiestas donde se lo están pasando sin Sí. uno. Por eso, mi deseo sería desaparecer con el planeta. Ah, sí, Claro, mira, ya está, irme punto y cuando final se para acabó la todos, ¿no? fiesta, irme cuando se acabó la fiesta. Claro. Y al menos esa sensación de prescindibilidad no la No tienes. no la tienes. Tu monólogo dices que trabajas en ello, ¿no? Que te gusta que haya cierto pozo, ¿no? Que la gente ya no solamente vaya al teatro, se ría, sino que luego al final también pueda estar reflexionando. 2 años de trabajo te ha llevado Sí, esto, ¿no? es un monólogo rebozado con la harina fina del ingenio, el pan rallado de la ironía y un huevo de conocimiento. Entonces, claro, lleva un tiempito hacerlo. Yo siempre le dedico 1 año a pensarlo y 1 año a escribirlo. Bien. Ponerme a escribir sin pensar está bien, ¿eh? Pero de repente tienes mucho material, pero no has llegado a ningún lado. Y se hace más afanoso, pero si te dedicas un añito entero sin escribir una letra, a pensar por dónde va a ir, Ni siquiera tomar, sí, ni algún si- apunte. No te creas, ¿no? porque pasa una cosa, en ese momento de la creación del show, las ideas buenas son las que se te quedan al día siguiente y te están en la cabeza diciendo, fíjate, ¿te has fijado que el antónimo del miedo es la esperanza? Dios, no había caído en eso, qué bonito es tal. Y esa idea te persigue durante mucho tiempo. Y hay otras que aparecen y desaparecen y Porque hay no una, eran tan buenas, hay una ¿no? criba que hace la calidad y la memoria. Decíamos también al principio que tienes una pizquita de magia, ¿no? Sí, no El suelo hacer espectáculo. magia en los espectáculos de comedia, pero en este caso sucede que esa idea de la esperanza y de, sobre todo, creer que algo maravilloso va a pasar en el futuro, lo tiene la magia. Cuando un mago coloca una moneda en su mano y cierra el puño, antes de abrir el puño y que tú veas si se ha convertido en un avestruz o lo que sea, justo antes de que abra la mano, hay algo en tu corazón Claro, esa que late ilusión, más rápido, ¿no? como diciendo, Dios, ¿Qué va a algo pasar? maravilloso va a pasar dentro de muy poquito. Entonces, para hablar de la esperanza, de la ilusión, del miedo, de todo eso, hay un juego de magia muy, muy bonito, ¿eh? Lo han visto los magos y dicen, hostia, Guau. ¿esto cómo lo has hecho? A ti la magia te llegó prontito, ¿no? Empezaste siendo muy jovencito. Sí, ¿Cómo llegó a ti? Empecé, bueno, yo me acuerdo en aquella época en la que había televisores en las casas, claro, la chavalada no se acordará, pero hubo una época en que los televisores no eran así, planos, eran un Culones. animal del tamaño, eran como una lavadora realmente. Prácticamente, Sí, prácticamente sí, como una sí. lavadora. Pues imaginad una lavadora, ¿vale? Encima de una mesita escuálida con unas rueditas que no giraban de lo que pesaba ese Claro, animal. menudo. Intentabas moverlo y la rueda iba haciendo y vas haciendo un surco. Pues la mesa, lo digo a la chavalada, estaba encima de lo que nosotros en aquella época llamábamos la mesita de la tele,
que era, pues eso, una mesita escuálida. Tú no te acuerdas de esto. Tú dices, Yo ¿de me qué acu- me yo está me acu- hablando No, este no, no, señor? yo me acuerdo de sí, hombre, Esos claro, televisoracos, esos televisores, bueno, pues ya te en digo. esos televisores en los que solamente había 2 canales al principio, luego ya fue habiendo hasta 5, fíjate. Una locura era. Y eso es lo único que se consumía de ocio. Entonces, lo que salía por esa ventanita es de lo que se hablaba al día siguiente en el colegio, en la calle, todo el mundo lo había visto. De vez en cuando salían unos señores mágicos que eran Juan Tamariz, o Pepe Carroll, o René Laván. Cuando salían esos magos, cuando salían los magos de aquella época, y de esta época, porque su magia sigue viva, Sí. yo me quedaba pegado así a la tele y me acercaba a la tele, no para ver el truco, sino para que me entrara más magia en los ojos todavía. Qué bueno. Y veía esta magia y me encantaba, me parecía que cuando aparecían Juan Tamariz o también en el mundo del humor, cuando aparecía Gila o Tipi Col, me parecía que el mundo era un sitio mejor. Total. Entonces me quedaba enamoradísimo. Y recuerdo un día, viendo una película con mi tío, después de la película aparecían las letras, los títulos de crédito. Claro, yo a aquella edad tendría 8 años, a lo mejor 9 años. No sabía qué eran esas letras. Apenas las sabía leer, imagínate, como para saber lo que significaban. Y veía que mi tío se quedaba viendo las letras con mucho interés, con mucho interés. Decía, pero tío, ¿estas letras qué son? ¿Por qué te quedas a verlas si ya acabó la película? Y me dice, estas letras son los nombres de las personas que han hecho la película. Y ahí me dio como un latigazo, como decir, un momento, pero las películas se hacen. Yo me imaginaba que las películas eran como los árboles, como las montañas, que estaban ahí. Que existían. Que estaban y ya, ahí y que se disfrutaba de ellas y punto. Entonces, ahí me di cuenta de que hay cosas del nivel de los árboles y las montañas, no eso en concreto, pero sí, películas, edificios, que las hacen las personas. Los libros los escriben las personas. Me di cuenta como a los 8 años. Y coincidió que veía a los magos y dije, pues a lo mejor yo puedo ser de las personas que hacen magia. Y empecé a formarme de pequeñito con unos cursos que hacía Juan Tamariz, preciosos, que por cierto, yo he intentado replicarlos ahora. Sí. Yo he intentado hacer en internet, online, un curso de magia que se llama aprendemagia.com, se lo repito a la chavalada, aprendemagia.com, para que el que quiera aprender a hacer magia, empezando de cero, no hace falta tener habilidad, ni conocimiento, ni haber leído nada de magia. Con tener una baraja, y vale cualquier baraja, esa que tienes en casa, que le falta el 5 de copas, le faltan cosas. pues todo esa vale también. Pues solo con esa baraja en aprendemagia.com se enseña a empezar de cero y acabar haciendo juegos realmente que yo he hecho en la tele a estrellas internacionales. Y lo que he hecho es replicar un poco el curso con el que yo aprendí, intentar explicar de la misma manera como explicaba Juan Tamariz, como yo aprendí de Juan Tamariz, que es amando la magia, juegos que empiezan siendo muy sencillitos, cada vez son un poquitito más difíciles, y se aprende muy bien, es como yo aprendí, pero aplicando las técnicas del siglo XXI. Lo puedes ver online, hay multicámara, hay mucha realización, postproducción, para que tengas infografías, PDFs que te puedas descargar, hay un foro en el que yo me meto y ayudo a los alumnos que tengan dudas. Eso está muy guay. Así aprendí yo y así espero que aprendan las nuevas generaciones. Y dices que no hay que tener No hay que tener ninguna habilidad, nada. nada. Una baraja. Querer aprender. Solo querer aprender, efectivamente, querer aprender. Qué bueno. Luis, humorista, ilusionista, guionista, en programas de éxito, director de cine también, has hecho cine, has hecho espectáculos también para niños, ¿no? Espectáculos musicales para niños. ¿El público infantil es más difícil que el público adulto? El público infantil es el más exigente que hay, su atención es la más difícil de captar. Y además sucede una cosa, y es que yo esto lo aprendí de mi abuela, fíjate. Al niño hay que tratarle como si fuera un adulto y al adulto como si fuera un niño. ¿Cómo lo aprendí de mi abuela? Entré una vez en casa con mi madre y en casa de mi abuela con mi madre, y la abuela al abrir la puerta nos regaló un piropo a cada uno. Y eran piropos contradictorios. A mi madre le dijo, Cristina, qué joven estás, y a mí me dijo, Luisito, qué mayor te veo. Y eran 2 piropos opuestos, contradictorios, apocalípticamente correctos, que nos contentaron por igual a los 2. Entonces, yo siempre que hago un show infantil estoy al borde de tratar de usted a los niños. Y cuando hago un show para adultos,
pues hay magia y hago más chorradas porque cada uno está donde no quiere. Entonces, nadie está donde quiere. Entonces, por eso funciona. Al niño es muy difícil hacerle magia. ¿Por qué? Porque él ya vive en un mundo mágico. Tú le dices al niño, mira, y ahora meto un pañuelo en el puño y desaparece. Y te dice, bueno, ¿y qué? O sea, a ver, un momento, te voy a explicar una cosa, señor mayor. En mi casa, el día 6 de enero, yo me acuesto, me levanto y está lleno de regalos. Claro. ¿Qué es esa mierda del pañuelo que me acabas de hacer? Es verdad. ¿Qué me estás contando? Como llevan poco tiempo en la realidad, no conocen muy bien qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Son maravillosos. A mí me encantaría a veces vivir en ese mundo. Yo que tengo 2 niños pequeños, Sí. yo lo veo en sus ojos. ¿Te gustaría y digo, regresar a ese lugar? de manera puntual, Muy quizás claro, sí, ¿no? y con el conocimiento de ahora. Tú no También. quieres ser un niño, tú quieres También. no tener responsabilidad. Es verdad, pero entiendo eso que dices, ¿no? De que eso, al final son un público exigente porque ellos en esto sí que no tienen reparos. Algo les está aburriendo, fuera, Se otra tiran, cosa. sí, sí. O sea, y ahí te lo dicen y es maravilloso. Has hecho espectáculos musicales para ellos y de música quería yo hablar ahora, Luis, un poquito contigo, porque al final estamos en Kiss FM, nosotros que seríamos sin música. La música, ¿qué es para ti en tu día a día? Hombre, la música es esencial, es de las cosas que más te dan y menos te piden. Y porque un libro es afanoso leerlo, una película hay que sentarse unas cuantas horas y apagar las luces y tal. Y la música es hacer clic y de repente ya te está latiendo el corazón, ya te está transportando, ya está viajando. Es de las cosas mejores que hay. Iba a decir de las cosas mejores que ha inventado el ser humano, ni siquiera sé si le hemos inventado nosotros. La naturaleza A lo también mejor hay es como música, las ¿no? montañas y como los ríos y que están ahí sin que las haya hecho nadie. ¿Y en tu playlist qué nos podemos encontrar? Pues en mi playlist es muy ecléctica, ¿eh? Muy bien. Hay mucho jazz, hay mucha ópera, pero también hay música clásica y hay música actual, moderna, hay mucho también, mucho 90s, que fue la época, o sea, fue mi adolescencia. Claro. Entonces, hablando del lugar al que queremos regresar, tú le das a play a Oasis o a Blur y yo estoy otra vez allí, o a los Stones, o a Weezer, y ¡tic! Ya estoy allí otra vez. Pero también de repente hay vainica doble, y también hay esto, yo qué sé, Franz Zappa, o de repente, es muy ecléctico todo, es muy ecléctico, y mucho Bob Dylan, Rolling Stone también hay bastante, los Beatles también, ahí vamos. Ahí, pues, Quiero decir que me has hecho una pregunta y te he respondido de la manera Muy más amplia y ambigua que se puede decir. pero es que eso es lo rico también de la música, ¿no? Mira, Que hay decía mucho Miles tipo. Davis, y me imagino que esta cita la habréis escuchado 1000 veces, pero es que creo que tiene razón. Le decían, ¿qué música le gusta a usted? Y decía, la buena. Es que hay 2 tipos de música y no hay más. Hay la mala y la buena. Y ya Es está. verdad. Es una que es más simple y otra que es más compleja. ¿Cuál le gusta a usted? La que es un poquito más compleja. ¿Y tú para trabajar, para escribir, te pones música? Hubo una ¿O- época que la ponía, pero me sucede que la música me demanda, me cuesta hasta conducir con música, porque enseguida estoy en ella, atendiendo y viendo qué es lo que hace y cuál es la siguiente propuesta, a ver cómo va a sorprender la siguiente armonía, el siguiente acorde, y estoy como muy pendiente de ella. Entonces, si trabajo con música me distraigo. Hubo una época en la que lo intenté, porque un amigo mío lo hacía, y me parecía muy cool, lo veía ahí, a él escribiendo, Música. sonando la música, y dije, voy a poner la misma música y tal y cual, pero a mí no me funciona. no. A mí no me funciona. No suelo poner la música como de fondo, como acompañando, como amueblando el silencio, no me gusta, la pongo más como diciendo, voy a escuchar esto. Para Me siento disfrutarla, y le doy exacto. a play. Una escucha activa, ¿no? Que se dice, Exacto, decir, pues igual que el que se exacto. pone una peli, yo ahora me voy a poner Exactamente a escuchar igual. música, ¿no? Y me voy a fijar Exactamente en los igual. detalles y... Sí, funciona así. Si no, llega un momento que dices, uy, perdona, ¿de qué estaban hablando? Sí, que te vas, ¿no? Con la música. Y Luis, ¿nosotros cómo podríamos terminar esta entrevista con una canción que sea importante? Yo la voy a terminar aprendiéndome el título A ver, de tu espectáculo. ¿cómo A ver. es? Apocalípticamente correcto. Apocalípticamente correcto. Lo he dicho efectivamente, bien, lo ¿eh? has dicho perfecto, Fíjate, lo mira, has después de un dicho rato hablando Más contigo- correcto que apocalíptico. Pues ¿cómo Pues sí. podríamos terminar Mira, esta entrevista? un tema que yo escucho de vez en cuando, sobre todo, pero me sube el ánimo y la energía. Es un tema ya antiguo, pero le doy a play y es infalible. Es
Like a Rolling Stone, pero no la versión de Bob Dylan, Ajá. la de los Rolling Stone. Porque me Chula. parece que sí, tiene la voz tiene la letra de Dylan, que está Dylan, que está muy bien, pero tiene más caña. Porque si tú pones ahora Like a Rolling Stone de Bob Dylan, el que nos esté escuchando se va a dormir. Sin embargo, si pones la de los Rolling Stone, saldrá disparado a hacer lo que tenga que hacer o lo que le apetezca, o se quedará escuchando hasta el final. Es un temazo, me parece una lección perfecta. Luis Piedrahita, muchísimas gracias por este ratito de charla, por estar con nosotros, Bueno, por tu trabajo, gracias a vosotros por tu vosotros risa. siempre. Invitar a todo el mundo a que vaya al Teatro La Latina de Madrid a ver Apocalípticamente Correcto. Decir también que vas a estar de gira, estás de gira en tu web, ya se Sí, pueden ver las efectivamente, fechas, ¿verdad? en luispiedrahita.com ahí están las fechas de la web y también las fechas del Teatro de la Latina en Madrid y todas las fechas y toda la información está en luispiedrahita.com. Incluso se pueden comprar las entradas por ahí. Incluso, mira, más fácil todavía. Pues lo dicho, Luis, muchísimas Y gracias. gracias a vosotros. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. I love you,